Hermanos, les doy la bienvenida a la clase de la escuela dominical en la parte de los jóvenes. Vamos a empezar este segundo semestre, idealmente, si Dios así lo permite, con clases más continuas, domingo a domingo. Y en este semestre, la sugerencia o la motivación del manual es a que estudiemos el libro de Hebreos. Específicamente en el capítulo 11, donde se nombran varios personajes o varios ejemplos de fe del Antiguo Testamento. Entonces, en esta primera clase del semestre, comenzaremos con Hebreos 11:4, en el primer ejemplo de fe, que se refiere a Abel. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Cuando nosotros vamos de vuelta al relato de Génesis, si alguien quiere también tenerlo presente, eso está en Génesis 4. Nos muestra el panorama, este contexto de cómo todo pasó, desde lo que fue creado bueno y armonioso por Dios hasta la situación caída del hombre, ¿cierto? Empezamos con Génesis 1 y 2, con la creación del mundo, Génesis 3, la caída, y Génesis 4 es donde entra Abel. En Génesis 3 encontramos la primera gran ruptura de la armonía que Dios había creado. Es un quiebre que se produce, ¿cierto?, por el pecado, un quiebre en la relación entre Dios y las personas. Y encontramos una segunda gran ruptura, que es la que se revela en la pérdida de armonía, ya no entre las personas y Dios, sino entre las personas entre ellas, la comunión entre personas. Algo habíamos visto después de la caída en Adán y en Eva, pero la forma en que se concreta esta segunda ruptura en la armonía humana entre las personas es a través del episodio de Caín y Abel, específicamente a través del asesinato de Abel. Pero el caso de Hebreos está inserto en esto y se centra en la fe de Abel, así que vamos a hablar de eso. Dice Génesis 4, del 2 al 4, que Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Entonces, en este contexto, cada uno de los hermanos trajo parte del fruto de su trabajo como una ofrenda a Dios. Abel ¿cierto? Fue pastor y por lo tanto trajo del producto de su trabajo, que eran ovejas, ganado, y Caín trajo del producto de la tierra, frutas, vegetales, no tenemos exactamente la información. Algo que es importante que notemos es que la presentación de estas ofrendas corresponde a un periodo prelevítico. ¿Qué significa eso? Que las ofrendas que dan las personas en este tiempo no están reglamentadas bajo la ley de Moisés que encontramos en el Pentateuco, ¿cierto? En Éxodo, Levítico, Deuteronomio, ciertas leyes que regían, ¿cierto?, los sacrificios que podían entregar los israelitas y aquellos que no. Estamos mucho más atrás, casi al principio de la historia, y por lo tanto, en esta época, las personas no estaban bajo estas restricciones. Por lo tanto, hay dos cosas importantes que, primero, las personas ofrecían cada uno directamente sus presentes a Dios sin la mediación de un sacerdote. No había un intermediario. Y lo otro es que el tipo de ofrenda era una elección libre. Como no hay esta reglamentación, no había nada que dijera puedes ofrecer de estos sacrificios y de estos no. Era la dedicación de cada persona o la intención de cada persona lo que determinaba la ofrenda. Sin embargo, hay dos detalles importantes que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos
el sacrificio de Abel. En primer lugar, es que no solamente hay una diferencia en el tipo de ofrenda, ¿cierto? De animales versus productos vegetales o frutas, sino también hay una diferencia en la calidad de la ofrenda. Si miramos bien el texto, se dice que que Caín ofreció una ofrenda a Jehová y sin embargo de Abel se amplía un poco más la información y se indica que Abel no solamente trajo un fruto, cierto, de su trabajo, sino que Abel trajo de los primogénitos y de lo más gordo de ellas, cierto, de las primeras crías, de las primicias, podríamos decir, si quisiéramos ocupar un lenguaje más del tiempo de la ley de Moisés. Entonces, lo primero que tenemos que descubrir es que parte de la fe de Abel parece haber sido esta intención de entregar lo mejor, lo primero, eh, lo que tenía mejor aspecto, lo que estaba en mejores condiciones a Dios, que es algo que si bien no se dice que la ofrenda de Caín fuera mala, tampoco se hace esta distinción que sí se hace con Abel. Entonces, eh, esta diferencia nos dice algo, nos dice que había una intención de parte de Abel que se notaba. Por otro lado, el hecho de que el sacrificio de Abel fuera hecho con fe implica que esa fe tenía que tener alguna revelación de Dios de la cual aferrarse, como lo han notado algunos estudiosos bíblicos. ¿Cierto? Cuando nosotros decimos tener fe, la fe no funciona sola. Decimos tener fe en qué o en quién. El punto es que hay antecedentes en Génesis que nos llevan a comprender que había un cierto favor, un cierto beneficio en relación al tipo de sacrificio que Abel estaba entregando. Porque cuando nosotros nos vamos al capítulo anterior, a Génesis 3, este relato nos cuenta que cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que ellos habían hecho era hacerse hojas de higuera. Sin embargo, Dios cambia ese vestido vegetal por un vestido por un manto de piel animal. Génesis 3:7 dice eh, que una vez que ellos pecaron, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y cuando uno llega al versículo 21, dice que y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios hace un cambio y ese cambio no es al azar, no es, no es coincidencia. Estas pieles parecían provenir de animales que Dios tendría que haber tomado como sacrificio para él mismo en el transcurso de estos eventos, porque los seres humanos no tenían ninguna razón para matar animales. Tenían alimento, eh, tenían una conexión perfecta con Dios, entonces no se nos dice que habían sacrificios antes, no había nada de este concepto. Y es Dios el primero que ejecuta esto para enseñar algo, que es el hecho de que la muerte de un sacrificio podía cubrir la culpa del pecado, porque bajo la culpa del pecado las personas se dan cuenta de que están desnudos y sienten vergüenza y intentan cubrir eso. ¿Y qué es lo que hace Dios? Es que Dios cambia la cubierta que las personas eligen por la que Él quiere, que es la cubierta de una vida, en este caso de una vida animal. Entonces, el animal, la vida sacrificada de un animal es capaz de cubrir la, eh, la evidencia del pecado del ser humano. Pero porque eso tiene un significado profundo, porque eso es anticipativo, es preparatorio para lo que Dios quiere enseñar y quiso enseñar a lo largo de todo el Antiguo Testamento, que es que lo que va a terminar cubriendo la culpa del pecado humano no va a ser un animal, sino que va a ser un ser humano que va a sustituir a nosotros los seres humanos pecadores y nos va a cubrir
con justicia y nos va a dar una cobertura perfecta. En este caso estamos hablando de Jesús. Por eso, el sacrificio que ofrece Abel fue hecho con fe porque hablaba de un reconocimiento de su propia naturaleza y necesidad. Abel no estaba en el momento de la caída, Abel nace después de la caída, pero de alguna manera Adán y Eva le transmiten esta información o le cuentan esto a Abel que Dios había hecho. Y por eso el hecho de que Abel sacrifique animales es significativo. Según lo que nos dice Hebreos, fue hecho con fe. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, en este mismo espíritu de reconocer que Abel también, y al igual que sus padres, tenía la necesidad de ser cubierto y de ser aceptado de parte de Dios. La excelencia del sacrificio no se debe a ninguna ventaja especial que tuviera el sacrificio animal por sobre la ofrenda vegetal. Fue el antecedente del significado que tenía este tipo de sacrificio lo que lo hizo una buena opción. No es que intrínsecamente o propiamente tal los animales sean mejores que las plantas como sacrificio, sino es el contexto, es el significado, es el trasfondo. Esto lo podemos ver es que en el hecho de que ningún sacrificio, por más de que Dios lo hubiera establecido o hubiera sentado un presente, hubiera sido aceptado si no hubiera sido ofrecido con fe. ¿Por qué? Porque como Dios nos repite muchas veces en el Antiguo Testamento, a Él no le llama la atención la ofrenda misma, pues Él no necesita de ninguna ofrenda en ninguna manera. Si ustedes quieren revisar el Salmo 50, por ejemplo, eh, se van a encontrar con la declaración de Dios eh, irónica, ¿cierto? Es casi sarcástica, de que Dios a través del salmista les dice a las personas, si yo tuviera hambre, no se los diría a ustedes, porque todas las cosas que existen, el mundo y su plenitud, son mías. Yo no necesito lo que ustedes me están tratando de entregar. Todo es mío. Por tanto, Dios no es que prefiera unas ofrendas a otras por la naturaleza de la ofrenda. A Él le importa el corazón y la actitud de la persona que está ofrendando, como nos recuerda el profeta Oseas, mucho más tarde cuando nos dice, misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios antes que holocaustos. Vamos ahora al contraste. ¿Qué pasa cuando Abel y Caín entregan su ofrenda? Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces vemos que en este contexto eh, no sabemos cómo, no se especifica en el texto, pero parece ser que Dios hubiera aprobado de alguna manera visible y evidente para estos dos hermanos cuál era el sacrificio que a él le agradaba. Y a partir de esa decisión, Caín se entristece y se enfurece. Notemos las palabras que se ocupan. Se ensañó en gran manera, Caín. Entonces, aunque esto pareciera ser algo circunstancial, esta reacción también nos dice mucho de cuál era su intención o de cuál era su motivación al traer la ofrenda. ¿Por qué? Porque uno podría decir, sí, podríamos tener sentimientos de decepción, de tristeza, pero sin embargo no es aquí lo que nosotros podemos ver. Aquí podemos ver envidia, podemos ver ira, no sabemos si completamente dirigidas contra Dios, pero sin duda dirigidas contra Abel y a tal grado de que esa ira se convierte en deseos de asesinato que se concreta. Entonces, ¿qué nos dice eso? Nos dice que había un terreno propicio en ese corazón que estaba ofrendando para esas cosas, porque la envidia y la ira no brotan desde una actitud humilde y piadosa. Es muy difícil y es muy improbable. Pero cuando es más fácil que esas cosas surjan, esas, ellas surgen fácilmente cuando hay un orgullo de por medio que ha sido quebrantado.
Y esto queda demostrado, sin duda, en la respuesta que Dios le da a Caín. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Si Dios hubiera reconocido fe o hubiera reconocido alguna virtud en la ofrenda del fruto, en la ofrenda que Caín estaba entregando, entonces dice Dios: si tú hubieras hecho bien, habrías sido enaltecido. Dios habría honrado a Caín con su aceptación, pero no fue así. Eso tiene mucho que decir también de la actitud de Caín. ¿Qué podemos aprender nosotros de este relato? Este relato nos acerca mucho del papel que tienen las formas visibles de adoración en nuestra vida espiritual. Estas formas de adoración, nosotros podremos nombrar varias, ¿cierto? Solamente son aceptables cuando las acompañamos de fe y de una actitud de devoción hacia Dios, igual que Abel. No es lo que hacemos para Dios, sino lo que queremos decir o lo que queremos expresar en el interior cuando hacemos eso. Sin embargo, cuando, cuando lo que hacemos, cuando las actividades que hacemos, simplemente las utilizamos para cubrir nuestras faltas, falta de virtud, falta de amor por otros, como en el caso de Caín, se vuelven prácticas vacías e incluso ofensivas a Dios. Y eso nos lo recuerdan tanto los profetas como el mismo Señor. Por ejemplo, si quisiéramos recordar a Isaías, él dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no os oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Lo que Isaías está diciendo es que de nada sirve la oración y de nada sirve el levantar manos en oración si las personas en su tiempo estaban dejando en el suelo a aquellos que estaban necesitados. La ofrenda se hacía para cubrir, al igual que Caín, un corazón que no tenía amor, que no tenía compasión, que no tenía una devoción verdadera. Jesús, cuando habla a sus discípulos y les enseña esto, también pone de manifiesto alguna prioridad con respecto a esto, dice Jesús. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Igualmente, de poco sirve la ofrenda hacia Dios si esa ofrenda esconde una falta de amor, si esa ofrenda esconde detrás orgullo y un corazón que no está preparado. Por lo tanto, como cristianos, nuestra vida de adoración visible debe ser la evidencia de una relación de amor con Dios, primeramente, pero más aún, esa relación que nosotros consideramos, ¿cierto?, como una relación vertical entre nosotros y el cielo, también debe expresarse en armonía en la parte horizontal con aquellos que son nuestros pares, con aquellos que están en el mismo nivel que nosotros, nuestros hermanos y con todas las personas que pueden o que puedan no ser nuestros hermanos, pero que son nuestros prójimos. Cuando nosotros buscamos esta armonía, cuando nosotros buscamos tenemos esta actitud, eh, estamos en una mejor posición para ofrecer una adoración aceptable delante de nuestro Padre, al igual que Abel. Así que eso, mis hermanos, es la lección de la clase de hoy y en caso de dudas y consultas pueden también manifestarlo, ¿cierto? Hacérmela llegar de alguna manera. Que tengan una buena tarde de domingo y una buena semana. Bendiciones.